Hola, amigos. Ahora vamos a analizar los acontecimientos políticos más importantes del país. Una decisión inesperada volvió a poner en pausa uno de los espacios donde se discutían cambios clave del gobierno. ¿Qué ocurrió detrás de esta medida y por qué genera tantas preguntas? Según se conoció, el presidente Javier Milei pidió suspender hasta diciembre las reuniones del Consejo de Mayo, el ámbito que venía analizando propuestas de reforma educativa y laboral. La indicación llegó después de que circulara un borrador sobre un posible proyecto educativo vinculado al empresario Paolo Rocca y al secretario de Educación, Carlos Torrendel. El documento, de 34 páginas y 136 artículos, plantea modificaciones amplias respecto de la Ley Nacional de Educación vigente desde 2006. Entre los puntos señalados, el texto propone ajustes en la organización del sistema y un rol más definido para las familias en la elección de la oferta educativa. El borrador incluye comentarios del director nacional de gestión universitaria, Matías Zuviría, quien señaló observaciones sobre 2 artículos vinculados a la Ley de Educación Superior, tema que podría volver a generar debate en el ámbito universitario. La difusión de este material generó tensiones internas. De acuerdo con versiones oficiales, la ministra Sandra Petovelo expresó su preocupación por la centralidad que habría tomado Torrendel en el proceso, mientras que en su entorno admiten que la situación podría influir en su futuro dentro de la cartera de capital humano. Para contener el malestar, el gobierno decidió frenar las reuniones del Consejo, presidido por Alfredo Cornejo e integrado por representantes sindicales y empresariales. El Consejo tenía previsto encontrarse el jueves próximo y también venía trabajando en lineamientos para una posible reforma laboral, cuyos detalles aún no fueron presentados públicamente. La pausa abre ahora un periodo de espera sobre cómo y cuándo se retomarán estas discusiones. A veces, un expediente judicial empieza con una sola denuncia y termina abriendo un escenario mucho más amplio. Eso es lo que ocurre en la causa que involucra al exministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, cuyo avance volvió a llamar la atención. Según se conoció, un juez federal de Campana dispuso su procesamiento por el presunto delito de lavado de activos y estableció un embargo por 350 millones de pesos. La medida no implica su detención, pero sí marca un cambio relevante en su situación procesal, ya que los hechos investigados corresponden al periodo en el que ejercía funciones públicas. En paralelo, también fue procesado el exdirector de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, Facundo Asensio. En su caso, el embargo fijado alcanza los 300 millones de pesos, y ambos mantienen la inhibición de bienes ordenada en marzo de 2025. La investigación comenzó el 5 de septiembre de 2024, a partir de una presentación que señalaba la existencia de un presunto esquema vinculado al sistema de multas de tránsito en distintos municipios bonaerenses. Esa denuncia describía, según su propio texto, una organización con roles diferenciados y señaló que determinados fondos públicos habrían sido utilizados para adquirir bienes bajo apariencia lícita. Entre los elementos incluidos figuraba una camioneta Audi Q8 registrada a nombre de Asensio el 19 de octubre de 2023, por un valor declarado de 30 millones de pesos, aunque la póliza de seguro consignaba una cobertura superior a los 173 millones. La investigación posterior indicó que el vehículo habría sido utilizado principalmente por D'Onofrio, quien figuraba como autorizado para conducirlo y, además, abonaba el servicio de telepase. En el expediente también aparece un contrato entre Asensio y una empresa vinculada a sus familiares por una cifra equivalente, aunque sin actividad económica verificada. Según el análisis judicial, la diferencia entre el monto declarado y el valor asegurado, junto con la documentación que no acreditaría respaldo económico suficiente, conforma un indicio relevante sobre la titularidad real del rodado. Cuando declaró, D'Onofrio afirmó que no era el propietario del vehículo y que solo lo había manejado una vez, aunque luego reconoció que Asensio le entregó una cédula azul. Explicó que pagó el telepase porque se encontraba cerca del punto en el que debía gestionar el TAG. A su turno, Asensio declaró que compró la camioneta con dinero proveniente de la venta de un terreno y aceptó haber emitido la cédula azul para que D'Onofrio pudiera utilizarla. Para el juez,
Los testimonios no resultaron compatibles con las pruebas reunidas. Mientras tanto, el expediente recuerda que en diciembre de 2024 D'Onofrio presentó su renuncia al Ministerio de Transporte. En ese momento expresó que su decisión se debía a cuestiones de salud y agradeció el apoyo recibido por parte del gobernador provincial y de su referente político. También comentó que había sido objeto de denuncias que, según su posición, no tenían sustento y afectaron su vida personal, por lo que manifestó su expectativa de que la justicia permitirá aclarar su situación. El proceso continúa y se esperan nuevos avances a medida que se incorporen más elementos al expediente. A veces, las iniciativas más esperadas avanzan en silencio. Y en el Congreso, muchos observan atentos qué ocurrirá con la reforma del Código Penal, un tema que empezó a tomar forma durante la campaña y que ahora vuelve a escena en medio de las sesiones extraordinarias. La seguridad fue, después de la economía, uno de los ejes centrales del oficialismo. Se había anticipado que las discusiones comenzarían en febrero, una vez ordenados los objetivos presupuestarios y laborales. Sin embargo, según se conoció, no hay definiciones sobre acuerdos políticos ni detalles del contenido del proyecto. De hecho, la convocatoria formal a las sesiones extraordinarias todavía no fue emitida, por lo que tampoco se conoce el temario. En sus encuentros con gobernadores, el Ejecutivo reafirma el objetivo de aprobar el presupuesto 2026, pero deja abierto el resto del cronograma legislativo, que podría ajustarse según las negociaciones parlamentarias y la recepción social de las propuestas. La idea del oficialismo es que la presentación del proyecto quede en manos de Patricia Bullrich, quien impulsó la reforma durante la campaña junto al presidente Javier Milei y asumirá la conducción del bloque libertario en el Senado. En diputados, su referencia política es Laura Rodríguez Machado, que renovó banca y podría continuar al frente de la Comisión de Legislación Penal. Allí se dictaminaron 3 proyectos durante 2025, modificaciones a la figura de legítima defensa, penas más altas para delitos cometidos con motocicletas y un nuevo régimen penal juvenil. Tras la renovación legislativa, esos dictámenes deberán ratificarse. En el caso del régimen juvenil, se prevé que vuelva a discutirse un cambio clave, mientras el dictamen anterior proponía fijar la edad de imputabilidad en 14 años, desde la Casa Rosada se plantea reducirla a 13. Estos proyectos requieren un tratamiento más ágil que una reforma integral del Código Penal, que implica un proceso más largo y acuerdos más amplios. Por eso, algunas voces mencionan la posibilidad de crear una comisión bicameral específica, lo que podría facilitar la búsqueda de consensos, aunque también demandaría una coordinación más compleja. En cuanto al contenido potencial de la reforma, referentes de seguridad y de penalistas del peronismo señalaron no haber visto ningún borrador, algo que coincide con lo expresado por fuentes oficialistas. Hasta ahora, lo disponible son declaraciones públicas de la ministra de Seguridad, quien antes de las elecciones introdujo por decreto cambios en el funcionamiento de las fuerzas federales. Durante la campaña, Bullrich mencionó varias líneas de trabajo posibles. Entre ellas, declarar imprescriptibles algunos delitos graves, como abuso sexual, homicidios, trata de personas y narcotráfico, aumentar penas para homicidio simple y agravado, establecer prisión para el delito de hurto, endurecer sanciones por portación de armas, elevar condenas por falso testimonio, cohecho, omisión de auxilio y amenazas, y sumar nuevas figuras penales, como el stealthing, la pornovenganza, el secuestro virtual, delitos informáticos, violencia organizada y crueldad animal. También podría incorporarse un proyecto orientado a definir como organizaciones criminales a ciertos grupos vinculados al fútbol. Por ahora, todo permanece en etapa de expectativa. Y en el Congreso aguardan la señal que active la discusión. Amigos, antes de seguir, por favor apoyen el vídeo con un like. Ahora sí, vamos a la siguiente noticia. Parece un buen momento para detenerse un instante y mirar cómo se está moviendo el ánimo económico del país. En las últimas semanas, un indicador central volvió a mostrar cambios que llamaron la atención. Según se conoció, el índice de confianza del consumidor alcanzó 46,04 puntos en noviembre, el nivel más alto desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
La suba mensual fue de 8,79%, lo que consolida el repunte iniciado en octubre después de la baja de agosto, cuando el índice había retrocedido 13,9%. En total, en los últimos 2 meses acumuló una mejora de 15,65%, quedando apenas 2,83% por debajo del máximo de enero de 2025, que había llegado a 47,38 puntos. En la comparación con el año pasado, noviembre muestra un avance de 2,28% y se ubica muy por encima del mínimo de la gestión, registrado en enero de 2024, cuando el indicador había marcado 35,6 puntos tras las primeras medidas económicas. Pero detrás de este movimiento general aparece un mapa más complejo. Las diferencias entre regiones siguen siendo marcadas. El Gran Buenos Aires mostró el mayor salto del mes, con 12,73% de incremento y un nivel 10,97% superior al de un año atrás. El interior acompañó la tendencia con un avance de 7,40%, y se mantiene como la zona con el índice más alto, 51,51 puntos, pese a ubicarse 3,75% por debajo de noviembre de 2024. La única excepción estuvo en la ciudad de Buenos Aires, donde la confianza retrocedió 1,01% y acumula una baja interanual de 10,12%. Con 39,92 puntos, es el nivel más bajo entre las tres regiones. Según evaluaciones de especialistas, este comportamiento podría vincularse a la forma en que ciertos sectores de la ciudad reciben el impacto de los cambios fiscales y administrativos. Otra dimensión relevante aparece al observar los ingresos de los hogares. Los sectores de ingresos bajos registraron una mejora mensual de 12,43%, casi el doble del 5,93% observado entre los hogares de ingresos altos. En términos interanuales, la diferencia también persiste, 4,61% contra 2,53%. Un ejemplo claro está en el subíndice de bienes durables e inmuebles. En los hogares de ingresos bajos subió 24,31% en el mes y 24,42% en el año, mientras que en los de ingresos altos avanzó 3,57% y 6,56% respectivamente. Cuando se separa el indicador entre presente y futuro, aparece una brecha llamativa. Las expectativas futuras crecieron 9,19% y llegaron a 55,71 puntos, mientras que las condiciones presentes avanzaron 8,19% hasta 36,37 puntos. La distancia cercana a 20 puntos sugiere que las personas siguen evaluando su situación actual con más cautela que el panorama próximo. Sin embargo, frente a noviembre de 2024, las condiciones presentes muestran una mejora de 9,54%, mientras que las expectativas futuras están 1,95% por debajo. Según análisis de especialistas, este cruce indica que ciertos cambios del presente, como la evolución de la inflación, empiezan a notarse, mientras que el optimismo inicial sobre el futuro se modera. Los tres componentes del índice avanzaron en noviembre. Bienes durables e inmuebles lideró con 10,42%, impulsado por la percepción de que es un buen momento para comprar propiedades o vehículos, que subió 14,07%. La situación macroeconómica creció 9,86%, destacándose un fuerte avance de 18,82% en las expectativas de corto plazo, asociado por algunos analistas a la estabilidad cambiaria y a la desaceleración de precios. La situación personal aumentó 6,42%, con mejoras tanto en la evaluación del último año como en las expectativas para los próximos 12 meses. La pregunta de fondo es cómo interpretar estos movimientos, si son señales de una recuperación más estable o si se trata de un rebote tras la caída de agosto. Hay elementos que invitan a seguir el proceso con prudencia, como las diferencias crecientes entre regiones o la distancia respecto de los niveles de enero. Pero también hay factores que muestran dinamismo, la mejora simultánea de los subíndices, el avance de las condiciones presentes y la recuperación más acelerada entre los hogares de menores ingresos. Los próximos meses indicarán si esta mejora en las percepciones se traduce en avances sostenidos en empleo e ingresos reales, dos variables que históricamente acompañan las etapas de mayor confianza de largo plazo.
Suscríbete al canal, deja tu like y compartí este video. No dudes en dejar tus comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.